Las 8:14 minutos de la mañana y despierta este día en el que la atención va a estar puesta en Washington, como no podía ser de otra manera con esa toma de posesión de Donald Trump, pero en el que hay más cosas, como les venimos contando: Telefónica, Indra, Commerzbank, Banco Santander, y declaraciones también de Holtman, del Banco Central Europeo, que ha dicho en una entrevista esta mañana que para mí un recorte de tipos en la reunión de la semana que viene no es algo inevitable. Así que vamos a ver qué pasa con los bancos centrales también, que están muy pendientes de los pasos que dé Donald Trump en Estados Unidos y cómo pueden afectar sus políticas a la economía, a los mercados, a la inflación. De eso vamos a hablar seguro en nuestra tertulia de mercados de hoy, en la que nos acompaña Ralph Felder, que es Managing Director para Iberia Latinoamérica de Bank New York Mellon Investment. Ralph, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado, buenos días. Buenos días. Empieza la semana entretenida, ¿no? Bueno, si queremos a Trump, lo que tengo que decir es feliz Día de la Liberación, ¿no? Hoy es el Día de la Liberación y él dice que es el Día de la Liberación para Estados Unidos. Hoy vuelve, empieza esa era 2.0, en la que, por cierto, no hay mercado americano, no por Trump ni por la investidura, sino porque se celebra también el día de Martin Luther King. Álvaro Fernández Arrieta es codirector de Desarrollo de Negocio de Capital Group. Álvaro, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bien, con menos frío que en Washington, pero la calle también... Sí, efectivamente, ya aparentemente cambia, ya nos llega otra borrasca, con otro nombre raro. Patricia Tomás, directora de ventas para España de Alken Asset Management. Patricia, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pasando un poquito de frío. Bueno, y esperando aquí no se está mal. No, aquí está, está muy bien. Cuidado. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Pues todo con mucho optimismo ¿Sí? Y sobre todo que empieza a llover, que es una maravilla. El agua viene fenomenal, ¿eh? Yo que he estado en el campo este fin de semana. En la montaña para que luego llenen los pantanos. Sí, pues necesitamos el agua, ¿eh? Es verdad. Necesitamos el agua. Aquí lleva tiempo sin llover. Oye, empiezo por Trump, si os parece. Ralph, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le están con los brazos abiertos los mercados? ¿Qué implicaciones pueden tener sus políticas? Pues para todo el tema de tipos de interés, para la inflación, para las bolsas. No sé si el hecho de que hoy vayan a tener sitio reservado ahí en Washington los primeros espadas de las tecnológicas al lado de Trump marca mucho lo que quiere hacer este señor. Bueno, Trump, una de las cosas curiosas que tiene es que su carácter va adelantado a su realidad, siempre. O sea, no sé cuántos meses llevamos hablando de sus políticas. Realmente este señor es una persona que es bastante impredecible en lo que hace. Esta vez también tenemos que tener en cuenta que es la segunda y última vez que entra, parece más preparado, y juzgarle es difícil. Entonces, para juzgarle tenemos que mirar las políticas que en sus tweets y en su campaña dijo que iba a implementar. Y esas, y lo estuvimos diciendo antes de entrar, que muchas de sus políticas, por lo menos en Estados Unidos, son bastante inflacionarios. Esa inmigración, esa bajada de impuestos, ese quite de regulación en el corto plazo deberían de ayudar crecimiento y los mercados en Estados Unidos por lo menos 1 o 2 trimestres. Más allá en el año tenemos que mirar qué efecto tendrían esas políticas en lo que es la inflación. Eso ya quizá para más allá en el año. Y después en Europa, claramente, el otro lado es que sus políticas de impuestos sobre importaciones para un bloque de países como Europa, que somos muy exportadoras, las empresas y muchos de los países, puede ser un muro contra lo que puede ser el crecimiento y la confianza. Entonces vamos a ver qué hacen los gobiernos domésticos para apoyar esa confianza, ese crecimiento del futuro. Entonces, impredecible, pero tenemos que vigilar tanto la inflación en el medio plazo y lo que podría ser el crecimiento en Estados Unidos y en los mercados en el corto plazo. Álvaro, ¿vosotros cómo lo veis? Nos contaba antes de las 8 hablábamos con Enrique Cocero, que sabe mucho de todo el tema de política y economía americana, y nos decía que lo que puede suponer la vuelta de Trump a la Casa Blanca es que sea un Estados Unidos económicamente más fuerte. Hoy la portada del Economista veíamos también que Wall Street le saca 10 puntos a la bolsa china desde que Trump ganó las elecciones. ¿Todo esto cómo se puede canalizar en los mercados, en la economía? Decisiones que veremos a ver las que finalmente toma o no y lleva a cabo. Claro. Esa es la clave. Una cosa es lo que dice y lo que va a hacer, y otra cosa es lo que realmente hace. Yo creo que el punto de Ralph es muy bueno, es su último mandato, con lo cual él también está pensando en el legado que luego va a dejar. De todas maneras, yo siempre cuando hablamos de esas cosas, yo soy un ahorrador que nos está oyendo y diría, bueno, pues voy a ver qué dicen estos señores a las 8 de la mañana, a ver qué hago con mi cartera. Y lo que tiene que hacer es realmente poco o muy poco. Quiero decir, es decir, la gente ahorra para lo que sea, normalmente para la jubilación, que es como debería ser, o la gente tiene sus objetivos,
Y esos objetivos no van a cambiar hoy dentro de 10 horas porque llegue Trump, ¿no? Evidentemente, eso va a tener un impacto, pero menos del que debería ser. Entonces, si analizas desde 1932, prácticamente desde hace 100 años, la rentabilidad media de la bolsa americana, 12 meses después de las elecciones, ha estado alrededor del 11%. Presidentes demócratas, presidentes republicanos, lo que tú quieras, ¿no? Y de hecho ha sido mejor que en años posteriormente no electorales, ¿vale? Con lo cual, pues te digo, hay que mirar un poquito más allá. Evidentemente va a haber un impacto, sobre todo, como apuntaba Ralph, sobre todo para Europa. Es decir, no sabemos todavía las políticas arancelarias, inmigración, etcétera, pero las arancelarias son las más importantes. O sea, el volver a hacer Estados Unidos más fuerte, como tú decías, el volver a mirar hacia adentro, a Europa nos va a impactar más. Pero bueno, ya veremos hasta dónde llega. Y en el caso de Estados Unidos, lo que va a hacer evidentemente es va a tener más inflación. ¿Esto qué va a pasar? Pues lo que va a hacer es que la parte de tipos, los recortes de tipos, pues vamos a ver qué pasa. Y lo que va a generar, desde luego, lo que sabemos que va a generar seguro durante un cierto tiempo, como siempre que hay incertidumbre, pues es algo de volatilidad. Veremos volatilidad en la parte de tipos y veremos qué hace la FED, ¿no? Con lo cual, veremos un poco, pero o sea, el tema de los árboles y el bosque vamos a mirar un poquito más allá y tampoco va a hacer temas de sobrereacciones ni decisiones binarias en función de una cosa u otra. Patricia, ¿vosotros cómo os lo imagináis? Bueno, pues un poco de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que estamos comentando. Se lleva hablando de este tema ya bastante tiempo, entonces no anticipamos unos cambios drásticos, que hay riesgos al alza en términos de inflación por las políticas de Trump, sin duda. Esperamos que la FED, evidentemente, el ciclo de recortes sea un poquito más lento. Pero bueno, también por otra parte, perro ladrador, poco mordedor. Es decir, algunos aspectos sí que implementará y son pro-americanos y inflacionistas, pero creemos que otros de las políticas que pretende implementar probablemente sea más ruido que otra cosa. Entonces, no vemos unos grandes cambios con respecto a lo que venimos hablando en los últimos meses, y la economía americana ya estaba haciéndolo muy bien antes de las elecciones. Es decir, el mercado laboral sigue siendo muy sólido, los datos siguen siendo bastante sólidos. Entonces, no vemos grandes cambios. En Europa, pues tenemos el posible catalizador de las elecciones alemanas, que medidas más de tipo estructural se implementan. Eso podría ser un catalizador positivo para una región que en general tiene, o digamos que el consenso es bastante más pobre. Podríamos tener sorpresas en Europa. ¿Para bien o para mal? Para bien. Vale. Desde un punto de vista, sí, bueno, es por eso te digo, el sentimiento de mercado y el inversor es muy negativo hacia Europa. Evidentemente China no acaba de tirar, pero reformas estructurales post elecciones alemanas, en fin, podríamos ver alguna sorpresa ahí desde un punto de vista al menos de sentimiento. Muy pendientes en Europa lo que diga esta semana Christine Lagarde, que interviene el miércoles, una semanita antes de esa primera reunión del año que celebra el organismo la semana que viene. Gonzalo, ¿vosotros cómo lo veis? Bueno, la verdad es que yo también estoy de acuerdo que no hay que mirar en el corto plazo, sino que mirar un poco más al medio plazo. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Yo creo que el inversor tiene que saber que, de punto de vista macroeconómico, tenemos un crecimiento económico moderado, pero un crecimiento económico positivo. Es decir, excepto Europa, que Europa está en recesión, el resto de mercados, empezando por el americano, están creciendo pues al 2,5. Fue una grandísima sorpresa. Nos tenemos que acordar que el año pasado, más o menos en verano, el mercado estuvo descontando recesión en Estados Unidos. Es decir, que la volatilidad que ha comentado Álvaro, yo creo que vamos a seguir teniéndola, ¿no? Pero yo creo que lo que va a hacer Trump seguramente es menos de lo que dice. Nosotros un poco lo que estamos, nuestros estrategas, lo que están un poco trabajando es que va a hacer más o menos la mitad de lo que está diciendo. Y luego hay que tener en cuenta también un dato que a mí siempre me llama mucho la atención, es que el año pasado hubo elecciones casi en el 70% de los países desarrollados. En todos los países, vamos a decir, no ganaron el gobierno que estaba llevando el país. No ganó. ¿Por qué no ganó? Por la inflación. La inflación es lo que realmente ha llegado, de alguna forma, a todas estas votaciones a penalizar al gobierno. Y yo creo que hay un tema muy importante desde el punto de vista de Trump, que Trump, independientemente que no puede ser reelegido, yo creo que Trump lo que sí quiere dejar es un legado, ¿no? Y Trump ha ganado por la inflación, no gana por otra cosa más que por la inflación. Los americanos están muy cansados de todo lo que han subido los precios, y yo creo que Trump en eso va a ser más cuidadoso. Quizá el punto de tranquilidad, por terminar, desde el punto de vista de Trump, es que se ha rodeado de un equipo muy competente.
muy competente. Independientemente de que todo el mundo está hablando de la inmigración, hablando de desregulación, hablando de recorte de impuestos, de los aranceles, ¿no? Clarísimamente yo creo que aquí el gran perjudicado va a ser Europa, desde el punto de vista de crecimiento, como se está diciendo, el 60% a China, 20% a los europeos, pero yo creo que va a hacer menos y va a ser sobre todo lo que decía el famoso bilateralismo, es decir, one to one, es decir, de alguna forma va a intentar negociar con cada uno de una forma distinta, ¿no? Entonces yo creo que con Europa, yo creo que al final se llegará, igual que con China, se llegará a un acuerdo. Es decir, no va a ser tanto como dice, y luego va a tener mucho cuidado con que la inflación en Estados Unidos, que todo lo que está diciendo Trump para hacer América más grande, es más inflación. Y por último, el tema de tipos, creo que ahora mismo la Fed no creo que baje mucho más tipos, pero quizá para los europeos, que es lo último que comento, y para el inversor hay que tener en cuenta que venimos de una década en donde no hemos tenido tipos reales positivos en Europa. Hemos, de alguna forma, disfrutado de tipos reales positivos durante 18 meses, no llega ni eso, o 12 meses, y ahora el Banco Central Europeo, decías Lagarde, Rubén, en la semana que viene, el Banco Central Europeo, en nuestra opinión, va a bajar tipos al 2 o incluso por debajo del 2. Sí. Significa que con inflaciones del 2 volvemos a tipos reales 0. O ligeramente negativos. Otra vez hay que poner el dinero a trabajar, otra vez hay que mirar alternativas de inversión, otra vez el inversor, el ahorrador que comentaba Álvaro, tiene que empezar a hablar con su asesor para ver un poco las alternativas. ¿No? Voy a tener que renegociar mi contrato fijo de hipoteca otra vez. O sea. Oye, ya que saquéis tema del Banco Central, luego os pregunto por el dólar, pero ya que habéis sacado, ya acaba Gonzalo, el tema de los bancos centrales, yo tengo muchas ganas, por cierto, de ver esa relación Trump-Powell. Vamos a ver cómo conviven, cómo se llevan y cuánto le presiona para bajar los tipos de interés, que es lo que a Trump le interesa, ¿no? El mayor riesgo que tenemos para el año 25, si miramos el corto plazo, es lo que dices exactamente tú, que haya realmente una desavenencia, un desacuerdo brutal entre lo que es Trump y la Reserva Federal. La Reserva Federal ha demostrado siempre ser muy independiente y Trump lo que ha demostrado siempre ser muy ingerente. Entonces esperemos que no pase eso, ¿no? Tiene que financiar ese déficit. Claro. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo, Ralph, este año? Teniendo en cuenta también los primeros datos de inflación que hemos conocido este año, los relativos al cierre del 24. No sé si cambian algo el paso, la hoja de ruta de los bancos centrales. Y lo que interesa a la gente, como decía Álvaro, nos estén escuchando, ¿vale? Y con mi cartera, mi dinero, ¿qué hago en función de lo que hagan estos señores? Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros, como grupo de inversores, el mercado como grupo de inversores, somos malísimos prediciendo lo que van a hacer los bancos centrales en sus tipos de interés. También se puede argumentar que igual incluso la Reserva Federal está intentando decidir dónde está la curva actualmente. Entonces, nosotros somos bastante consenso. Cuando miramos los datos de inflación, como tú bien dices, es un poco una de cal y una de arena. O sea, si miras la inflación nominal, claramente está en su objetivo de 2%, pero después miras lo que es la subyacente, que incluye rentas, por ejemplo, alquileres, y eso está dando señales de vida y lleva ya un tiempo o planeando o empezando a subir otra vez. Por lo tanto, igual, como dice Gonzalo, nosotros estamos totalmente de acuerdo que está, por lo menos por ahora, muy cerca de la última bajada. Y la última bajada en Estados Unidos también te abre ese debate sobre la brecha que se puede abrir entre Europa y Estados Unidos, que eso también es importante. Porque si esa brecha, estamos en un entorno muy distinto y de ciclos muy distintos en Europa y Estados Unidos, tenemos que mirar esa brecha porque si se amplía demasiado puedes tener el peligro de empezar a importar otra vez inflación en Europa. Entonces estamos vigilando bastante cerca esa diferencia de política de tipos, pero claramente la Fed tiene un argumento muy bueno para no bajar mucho más y por lo menos esperar a ver. Y Europa. De lo que quiere Trump, que es lo contrario, ¿no? Sí, bueno, Trump quiere dólar débil. Es un comerciante y él ha dicho ya que quiere dólar débil. Eso es otro de esos debates sobre tipos que vamos a ver. El problema es que el entorno macroeconómico todo empuja a un dólar fuerte. Entonces vamos a ver ese debate, que es otra batalla que tiene para el futuro, pero la batalla realmente también que estamos vigilando es esa brecha entre Europa y Estados Unidos. Sí, yo creo que el cambio de paso importante realmente es ese, ¿no? O sea, el cambio de paso ya estábamos, o sea, si miramos desde hace año y medio para atrás, era como, bueno, pues ya estamos en un entorno en el que, bueno, la inflación empieza a estar controlada, esto ya va a ser una bajada de tipos, 4, 5, 6, y ahora pues cambia porque nos encontramos en un entorno con una inflación más alta, nos encontramos en un entorno, como decía Gonzalo, sigue habiendo crecimiento, y esto que nos lleva a que las bajadas de tipos van a ser
mucho menores. ¿Esto qué impacta? Impacta en que no vemos, en general, creo que nadie ve un entorno de vuelta al pasado, de vuelta de subida de tipos, pero sí que es un entorno de tipos más altos. En las semanas pasadas hemos tenido buenos datos de inflación, pero esos datos no bastan. O sea, yo creo que los bancos centrales no van a estar mirando los datos de un mes, sino van a estar mirando más allá. Y yo creo que van a ser bastante más cautelosos. También lo que decía Ralph, un poco es diferente Estados Unidos y Europa, pero desde luego en Estados Unidos va a haber bastante más cautela a la hora de bajar tipos a partir de ahora. No sé si una pista nos la daba sobre lo que estaba diciendo ahora Álvaro, Patricia, de que vamos a ver bajadas de tipos menores, lo que decía esta mañana el señor Hoffman, el responsable de políticas monetarias del Banco Central Europeo, en esa entrevista en la que decía que un recorte de tipos en la reunión de la semana que viene no es inevitable. No lo es, pero la divergencia entre Estados Unidos y Europa posiblemente vaya a marcarse más porque, por lo que estamos comentando, las políticas de Trump, por más que él pretenda rebajas de tipos, son proinflación, por lo tanto va a ser muy complicado esa interacción entre la Fed y el presidente. Y en Europa, no obstante, dada la debilidad de la situación, salvo que veamos un cambio, aunque no sea inevitable la semana que viene, pero probablemente continuemos a la baja y esa divergencia, como digo, entre Estados Unidos y Europa se marque aún más. ¿Y el dólar y el euro qué, Gonzalo? Y termino esta primera parte por ahí, hablando de divisas, os pregunto a todos. Hombre, a ver, yo creo que en el cortísimo plazo Trump, clarísimamente, el mercado lo está recibiendo con los brazos abiertos. Vamos a paridad. Vamos a paridad en el cortísimo plazo, pero yo estoy con Ralph. Es decir, yo creo que si tú quieres hacer una economía fuerte, necesitas un dólar débil. Y eso la gente no lo está comentando. Entonces, el tener un dólar débil significa esto que Trump tiene que cambiar un poco en el tema de políticas. De alguna forma tiene que obligar a bajar tipos. Cuando vea que la inflación está empezando a subir, tendrá que recular un poco y echarse un poco para atrás. Es decir, pero clarísimamente el dólar tiene que llegar a un techo, que yo creo que es la paridad, y luego empezar a ceder algo de terreno. Pero yo diría que ahora mismo el consejo que estamos dando a los inversores ahora es, mientras los fundamentales, estamos hablando de crecimiento económico, inflación más o menos a la baja, etcétera, mientras los fundamentales sigan más o menos sólidos, que están sólidos, hay que seguir invertido. Seguir estando invertido. Es decir, no hay que ponerse nervioso. Va a haber volatilidad porque mientras esa situación macro de crecimiento esto no se deteriore de verdad, no hay que ponerse no hay que ponerse defensivo. Pero no es menos cierto que también otro dato que a nosotros sí nos preocupa, y creo que preocupa a todo el mercado, es que ahora mismo el 75% de la capitalización mundial es la bolsa americana. 75%, no estamos hablando. En el 2018, el otro día había un gráfico, el 2018 era el 54%. Es decir, los últimos 6 años ha pasado del 54 al 75%. Es decir, ahora todo el mundo dice, ¿a Estados Unidos? Hombre, es que Estados Unidos tiene que estar invertido sí o sí, hagas lo que hagas. Y luego de ese 75%, el 40% está en 10 valores. Es que invertir en 10 valores, es decir, que tenemos que... Por lo tanto, yo creo que aquí uno de los temas que comentaremos ahora después de la pausa es el tema de diversificación. Es fundamental la diversificación en las carteras y diversificar algo fuera de Estados Unidos y es un poco que podemos comentar más adelante, ¿no? Después de esa pausa, como dice Gonzalo, hablamos de que hay que invertir, como estáis viendo los diferentes sectores, oportunidades que hay. También os pregunto por la campaña de resultados. Divisas, ¿vamos a la paridad, Ralph? ¿O eso es algo que se puede evitar o no? Bueno, si tienes que hacer una apuesta este año, no es de las más extrañas que harías. O sea, hay otras que serían más raras. O sea, claramente si estamos mirando muy por encima de lo que hemos estado diciendo sobre lo que quiere Trump en la divisa, tienes la reserva del mundo, que es el dólar, tienes riesgo geopolítico que es creciendo cada vez más. Tienes una economía que por ahora está dando señales de ser la más potente del mundo. Todo te tira a una divisa fuerte y en cambio en Europa tenemos mucho que nos dice es normal que la divisa esté más débil. Estamos de acuerdo que tiene grandes potenciales de llegar a paridad este año, que es un punto de vista de consenso. Igual en el corto plazo pensamos que si miramos esas divisas tienes máximos en el dólar y mínimos en el euro. Entonces, por razones técnicos en el corto plazo, igual hay más volatilidad sobre esa idea. Igual hay que hedgear sobre eso en el corto plazo, pero en el medio plazo claramente es una buena apuesta. Álvaro. Sí, es así. Es decir, nosotros... O sea, sí que pensamos y venimos pensando hace ya tiempo que el dólar tiene un cierto punto de sobrevaloración y es un poco lo que decía Ralph y lo seguimos pensando. Lo que pasa es que no vemos realmente ningún catalizador a corto o medio plazo
por el cual el dólar se vaya a debilitar, más allá de que es lo que Trump necesitaría y querría, y intentará hacer políticas para ello, pero yo creo que va un poco por encima de él. Entonces, no, es lo que te digo, o sea, un poco en general sería sobrevaloración pensando en el largo plazo, pero sin ver ningún catalizador que lo vaya a tirar para abajo en el corto o en el medio. Terminamos esta parte, Patricia, contigo. Pues un poco en línea con Álvaro, en el corto plazo, dadas un poco las circunstancias y las medidas que se están anunciando, vemos complicado que se debilite. Aunque evidentemente por temas de valoración en el largo plazo se debería ajustarse, pero no, o sea, en principio en el corto plazo, a 3-6 meses vista, no vemos que haya un cambio significativo. No sé si algo que añadir, Gonzalo, que como he empezado contigo ahora al revés. Bueno, yo lo únicamente decir que en el tema de divisas es muy complicado, pero Europa siempre ha sido el líder, en nunca cumplir expectativas. Entonces, Europa. Entonces, Europa va a seguir débil seguramente. Bueno, seguimos. Vamos a hacer esa pausa que decíamos. A la vuelta hablamos de oportunidades, vemos dónde podemos invertir, hablamos un poquito de la temporada de resultados y ponemos en orden nuestra cartera, nuestro dinero, con Ralph Felder, el Managing Director para Iberia y Latinoamérica de Bank New York Mellon Investment, Gonzalo Rengifo de Pictet Asset Management, Patricia Tomás de Alken Asset Management y Álvaro Fernández Arrieta de Capital Group. 8:35. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Las 8:39, tertulia de mercados de este lunes 20 de enero, con el foco puesto en Estados Unidos. Ya hemos analizado las implicaciones que puede tener para nuestro dinero, para la economía, para los mercados, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, que se va a producir hoy de manera oficial con esa toma de posesión en Washington. Ver qué pasa con los bancos centrales y cómo afectan a la inflación sus políticas. Os pregunto, antes de hablar de oportunidades, temporada de resultados, porque como siempre decís, aquí al final lo que invertimos es en compañías, ¿no? Pues son las compañías las que en un segundo plano hoy, pero están ahí presentando resultados también, ¿no? Y esta semana, por ejemplo, empieza la temporada de resultados aquí en España. Mañana tenemos Netflix, venimos de los bancos de la semana pasada. No fueron malos, Patricia, los resultados de la gran banca estadounidense la semana pasada. No sé cómo estáis viendo la temporada de resultados, cómo pueden afectar a las bolsas, hasta qué punto pueden ser catalizador a la espera de que empecemos a conocer decisiones de Trump, por ejemplo. Bueno, en general llevamos los últimos trimestres, los resultados en general siguen siendo muy sólidos. La mayor porcentaje de compañías continúan batiendo expectativas desde el punto de vista de crecimiento de ventas y luego temas de costes. Y esto va a ser fundamental, teniendo en cuenta dónde están las valoraciones, particularmente en el mercado americano. Este año el posible buen comportamiento de los mercados va a venir fundamentalmente determinado por una sucesiva progresión de crecimiento de beneficios. En este caso, en estos momentos, es el catalizador fundamental. Gonzalo. Bueno, nosotros esto es un tema que estamos analizando muy de cerca. Está claro que el crecimiento de beneficios en el año 23 fue 0. Crecimiento de beneficios de las compañías en el año 24 fue muy importante, por encima del 14%, por encima del 10%, doble dígito. Y el mercado pues está súper optimista. Es decir, nosotros vemos un poco el consenso de mercado y estamos hablando de crecimientos en Estados Unidos por encima del 12-14%. Nosotros en eso, desde Pictet, somos bastante más conservadores. Nosotros creemos que van a seguir creciendo los resultados. Creemos que en nuestros modelos sale un crecimiento aproximadamente del 7% y por tanto creemos que vamos a un mundo de dígito simple. Venimos de un mundo de dígito doble en rentabilidades, en resultados, crecimientos, vamos a una mayor moderación, ¿no? Entonces, dentro de esa moderación no va a ser malo, pero yo quizá el mensaje del inversor aquí es que pasamos en un entorno de macro, que es un poco lo que ha animado a todos los mercados, a un entorno de micro, que quiere decir que pasamos de las grandes cifras económicas a las cifras de las compañías, ¿no? Y las compañías, como bien decía Patricia, van a ser las que van a marcar un poco el ritmo, con lo cual el tema de fundamentales de compañías, crecimiento de beneficios, va a ser fundamental. Creemos que va a ser moderadamente positivo, pero no va a ser de doble dígito como lo que hemos visto el año pasado, ¿no? Álvaro, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Cómo estáis viendo la temporada? Sí, yo por añadir un poco, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Patricia y Gonzalo. Al final, históricamente, el crecimiento de beneficios es lo que ha sido el catalizador principal de la rentabilidad. Si bien es cierto que en los últimos años venía más por expansión de múltiplos, y eso va a cambiar porque evidentemente la expansión de múltiplos ya nos ha dejado en valoraciones muy exigentes. Y es verdad también lo que decía Gonzalo, que al final el año pasado
pues hemos visto crecimientos de las beneficios del S&P por encima del 10%, y es verdad que el mercado espera más o menos lo mismo. Entonces, estamos muy de acuerdo en eso. Quizá por añadir una cosa diferente, nosotros lo que pensamos dentro de eso, o sea, pensamos que también somos positivos pero conservadores. Quizá lo que pensamos es que va a haber una amplitud en el liderazgo del mercado. O sea, es decir, que todos sabemos de dónde han venido, lo que comentaba también Gonzalo, las magníficas 7 y la parte de tecnología. Nosotros lo que vemos a partir de ahora es que hay que empezar a separar la paja del heno, y el mensaje ahí sería eso, sería ver una mayor amplitud del mercado. La temporada ha empezado muy bien, como te decías, con la parte de financieras en Estados Unidos, sobre todo liderado por la parte de banca de inversión y de la parte de banca privada, de wealth management, o sea que pues eso en general positivo. En Europa vamos un poquito más tarde, pero bueno, también han empezado a ser buenos con algún dato, con empresas de lujo, etcétera, y con la parte de semiconductores también. ASML tirado por todo el empujón a los semiconductores, pero bueno, pues vamos a ver. O sea, sí que esperamos que vayan a ser positivos, pero quizá tampoco tirar las campanas al vuelo. Ralph. Un poco la mezcla de lo que han dicho los compañeros. La duda que tengo es que no sé hasta qué punto podemos separar los beneficios de empresas en este entorno con el punto del ciclo donde estamos, las valoraciones que tenemos y la geopolítica en general. O sea, vimos el año pasado que el mercado sin duda subió, pero cada vez que una empresa no llegó exactamente a lo que eran las perspectivas, se le castigó muchísimo, porque la sensación que tenemos es que el mercado está aceptando los buenos resultados, pero en el fondo está esperando una recesión, algún tipo de preocupación, algún tipo de caída fuerte. Entonces, lo que vemos es que tu punto de entrada mirando los mercados, porque los beneficios de empresas tienen que ir tirando a ayudar los mercados, tu punto de entrada a los mercados en 2025 es un poco peor porque ha subido tanto en 2024. Y también estamos totalmente de acuerdo con Álvaro en la idea de que donde tenemos que mirar un poco es ampliar esa visión a áreas del mercado que igual han quedado rezagados en 2024, que pueden ser los small caps o dividendos o algunas cosas donde si siguen subiendo los mercados se va a ampliar ese rally, y si hay una caída, como no han tenido el rally, igual caen menos, para diversificar un poco la cartera, como bien dice Gonzalo. Pues vamos por ahí, termino. Venga, 30-40 segundos cada uno, que así el corte sale clavado, y el que tiene que sacar el corte no tiene ni que andar limpiándolo, y así entramos todos en tiempo. Oportunidades para este año, ¿dónde estáis poniendo el foco? Si miramos a renta fija, no sé si renta fija hay que tener en cartera, veíamos la semana pasada esa subida de las rentabilidades de los bonos, renta variable con esos dos resultados que estamos viendo desde Alken, ¿en qué? Bueno, en Alken tenemos una visión extremadamente positiva. Como oportunidad de inversión la llevamos teniendo hace tiempo en compañías de mediana y pequeña capitalización. Nuestros fondos de renta variable son europeos, bueno, pues vemos muchas oportunidades en Europa. ¿Por qué? Un entorno económico relativamente favorable y unas valoraciones absolutamente ridículas, una discrepancia entre compañías de gran capitalización y pequeña que está alcanzando récords históricos. Y bueno, creemos que con el entorno que tenemos esto debería acelerarse, especialmente con el extremo de concentración que hay en valores de gran capitalización. Y en renta fija, después de los movimientos que hemos visto, en temas de high yield vemos oportunidades menos oportunidades, no vemos que las rentabilidades vengan por temas de spreads. Estamos considerando incrementar un poco de exposición al sector de más calidad en Estados Unidos, tras los movimientos de las rentabilidades de la semana pasada. Pero no es fácil, hay que ser selectivo. Gonzalo Picte, bueno, yo creo que el inversor tiene que pensar que ahora mismo sí que hay oportunidades. Nosotros, por ejemplo, en la parte de renta fija, primero el inversor español es muy conservador. Entonces yo el primer paso que le aconsejaría es, como de los monetarios van a dejar de pagar lo que estaban pagando, que vayan a crédito corporativo, que hablen con su asesor, es decir, lo que es crédito corporativo, es decir, emisiones de deuda de las empresas. Quizá lo más positivo de Europa son las empresas. Los balances son muy saneados, tienen poca deuda y hay algo de crecimiento, con lo cual yo creo que ahí sí que hay una oportunidad. Y luego otro de los temas que podríamos decir trabajar este año es hay vida más allá de la inteligencia artificial, y me explico. Es decir, la inteligencia artificial, las magnificaciones han sido el mercado, pero yo diría que miremos todo lo que es el ecosistema que rodea la inteligencia artificial, como el tema de transición energética, eficiencia energética. Es decir, para decir una cosa muy rápida, un centro de datos, un data center que dicen que es lo que todo el mundo está invirtiendo, ¿no? Necesita 4 cosas, que es tecnología, suelo,
agua y electricidad y energía. Pues todo lo que rodea ese data center, ahí hay oportunidades de inversión. Álvaro, Capital Group. Pues yo creo que la parte buena para un inversor, para un ahorrador que nos esté oyendo, es que las oportunidades están en todo el espectro, prácticamente en todos los activos. Con lo cual, para la parte de renta fija hay oportunidades. Estoy de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que quizá el punto un poco perfecto en cuanto al inversor español para salir un poco de la parte cortoplacista, pero tampoco irse a high yield, quizás sea la parte de grado de inversión. Es verdad que los diferenciales están muy, muy ajustados, pero bueno, pues ahí tenemos un carry, un cupón que nos va a seguir pagando, con lo cual, por esa pata. Y por la pata de renta variable, yo vuelvo a insistir en el tema de la amplitud del mercado. Con lo cual, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva, si yo soy una persona que nos está oyendo, ¿en qué invierto? Invierta usted en fondo de inversión, porque todas las ventajas que tiene en España, pero sobre todo en buenos fondos de gestión activa, fondos como los que tenemos aquí en estas casas, fondos probados y fondos con buena historia. Venga, terminamos, Ralph, Bank New York Mellon Investment, que apostamos este año. Bueno, la clave para todos nosotros que estamos aquí es que ha vuelto la volatilidad. La volatilidad es de forma estructural más alta y para gestoras que somos principalmente de gestión activa, eso es muy positivo. Por la volatilidad no es algo que debe darnos miedo, es algo que nos crea oportunidades. Entonces eso es positivo para la gestión activa. En renta fija somos un poco contra consenso porque nos gustan los altos patrimonios, el high yield, pero con cortas duraciones, porque ahí realmente te da igual la inflación, los tipos, el crecimiento. Lo que quieres es transparencia sobre flujos de caja. Y si tienes gestión activa que es capaz de buscar ese flujo de caja, pues te paga una rentabilidad muy interesante por ir a renta fija y por resumir. Y en renta variable, siguiendo un poco la temática, como dice Álvaro, hay que diversificar un poco más. Con los small caps es una opción, pero tienes lo mismo de forma muy prudente con dividendos. Me voy, que viene llamando a la puerta al mercado, el europeo, a ver qué nos cuentan aquí en España con la Telefónica, con Indra y estas cosas. Rafelder, Bank New York Mellon Investment, Álvaro Fernández Arrieta, Capital Group, Patricia Tomás, Alken Asset Management, Gonzalo Regifo, Pictet Asset Management. Gracias a los cuatro. Pasad un buen lunes, una buena semana. Gracias. Igualmente.